Eh, Esto lo conté, lo compartí un día miércoles, así que los que van a los estudios los días miércoles ya saben la historia, pero los demás no, y quería compartirla. Eh, en el seminario, ya cuando yo estaba en mi segundo año, creo, eh, llegó un compañero mexicano de la Ciudad de México. Él venía de una iglesia metodista. Eh, entonces él había estudiado en el Instituto Bíblico en la Ciudad de México y entonces él revalidó materias y clases. Entonces no tuvo que llegar desde el primer año, sino que llegó a estudiar al tercer año. Eh, Teníamos una buena convivencia con él cuando compartíamos con los demás compañeros y eh, él graduó del seminario y se fue a la Ciudad de México. Y ya como graduó, se recibió, ¿no? De los 4 años en el Instituto Bíblico, licenciatura teológica. eh, Él tomó un pastorado ahí en la Ciudad de México en una iglesia metodista. Y pasaron, yo creo, unos 3 años y a través del Facebook, de esta red social, que en ese tiempo estaba bastante activo el grupo de ex estudiantes, compañeros de esa clase. Resulta que de repente en una de esas sale la noticia que este compañero que le estoy contando, que estudió en el seminario, que graduó, se fue como pastor a Ciudad de México, a una iglesia metodista, ahora estaba en España y era un cura. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué parte de esto me perdí? Y entonces, típico en la red social que algunos mandan mensajes y uno, como se llama, siendo buena onda con él, eh, bueno, como asumiendo que, ok, es lo que él decidió. Pero otro compañero fue más confrontacional y dijo, eso no está bien. O sea, tú no puedes dar una explicación y esperar que con esa explicación que tú estás dando, nosotros tengamos que aceptar que está bien lo que está pasando con tu vida. Entonces, el compañero este decidió escribir un mensaje para ya, ¿cómo se llama?, cerrar este capítulo, ¿no? Y dejar todo claro. Y él empieza a escribir el mensaje y yo leí esa carta, la ley. Y él empieza contando de que desde pequeño él tenía un hermano y ellos de pequeño, ahí en la Ciudad de México, jugaban a ser sacristán. A eso jugaban. Entonces, como desde pequeño él tenía como esa inclinación a ese tipo de cosas. Entonces jugaban a ser sacristán y hacían seguramente su misa y todo eso. Y él creció y él cuenta eso en su historia. Y sigue contando después que conoció una iglesia en México, una iglesia pentecostal, él fue ahí y se sintió bien, después, ya siendo grande obviamente, se sintió bien y después de un tiempo hubo algunas cosas que no le gustaron y se fue a otra iglesia y así, cuenta su historia. Hasta que la historia termina en España, que cuando fue a España vio una iglesia ahí en España, no sé en qué ciudad, vio y despertó otra vez ese deseo que tenía desde chico de ser cura. ¿Cuál es el punto? El punto que en toda su historia, que él empieza contando, en toda su historia, él nunca, él dice, yo un día, frente a la palabra o frente a un mensaje, me di cuenta de mi necesidad de Cristo, que yo era pecador y necesitaba a Cristo como mi Salvador, porque tenía una deuda con Dios. Y entonces yo en ese momento me di cuenta de eso y dije, Dios, ahora me doy cuenta que soy pecador y necesito a Cristo para que tú perdones todos mis pecados y me liberes de la condenación eterna. Él nunca cuenta que eso, en su experiencia, él nunca comparte absolutamente nada de eso. Solamente comparte como su experiencia de simpatizar,
de este interés por estas cosas. ¿Qué descubre uno al leer esa historia? Que así como muchos están en la iglesia, pero nunca han experimentado lo que Jesús le dice a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Este compañero nunca experimentó eso. Fue un simpatizante con estas cosas. Y hoy día vamos a hablar, ¿qué distingue a un verdadero discípulo? Oremos. Señor, te pedimos, Dios, tu Padre bendito, tu gracia, tu misericordia, para que abras nuestro corazón. Señor, este tema es relevante. No solamente es relevante, Dios, por nuestro futuro eterno. Es relevante, Dios, porque nuestra alma, nuestra vida te necesita. Pero para que podamos, Señor, estar conectados contigo, necesitamos a Cristo. Como Él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Necesitamos a Cristo. Necesitamos, como Jesús dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento, Señor. Para que tú obres en nuestra vida. Para que tú cumplas en nuestra vida el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Prepara el corazón de cada uno de los que estamos aquí para este mensaje, Señor. Permite que el enemigo que va a querer estorbar esto, Señor, tú impidas toda, Señor, distracción. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a leer nuevamente el pasaje allí, el pasaje que nos toca esta mañana, que es Lucas 8, 5 al 15. Dice el pasaje que juntándose una gran multitud, ¿no? Mucha gente juntándose, los que de cada ciudad venían a él, ¿no es cierto? Venían de diferentes lugares, se juntó una gran multitud y les compartió una parábola. ¿Y cuál es la parábola? Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es la historia aquí? La historia aquí Jesús te está usando, ¿no es cierto? Esta ilustración, este ejemplo. Y como toda parábola, y esta forma tan sabia, tan experta de Jesús de enseñar, él usaba estos ejemplos que para todos el mundo allí eran familiares. ¿No es cierto? Ellos no vivían en el contexto que vivimos nosotros. Yo no sé, a veces hay personas que nunca han salido de una ciudad y se mueven, van a otros lugares, van a otras ciudades. Entonces, cuando no tienen una noción probablemente de cómo funciona esto. Yo creo que la mayoría aquí, del contexto que venimos, en algún momento
vivimos, cuando éramos en nuestra infancia, probablemente vimos a nuestro alrededor donde vivíamos, a lo mejor había campo y podíamos ver más o menos, tener una noción de esto, no ser experto, pero sí tener una noción de cómo funciona esto de sembrar. Entonces aquí dice Jesús que ¿cómo se llama? Sembrador salió a sembrar. Ahora, cuando el sembrador salió a sembrar, ¿qué él tenía en mente esa mañana? Cuando se levantó temprano, agarró su semilla, iba a sembrar. ¿Qué tenía en mente en ese momento? Él tenía en mente sembrar en el camino. Él tenía en mente sembrar en pedregales. Él tenía en mente sembrar, ¿cómo se llama? Entre espinos. ¿Qué hace un sembrador cuando va a sembrar? Va a sembrar en la tierra que está preparada para la semilla. Eso es obvio. Entonces, cuando uno no hace este ejercicio de revisar la ilustración, el ejemplo que Jesús dice, de repente uno empieza a malinterpretar la enseñanza, el texto. Entonces, obviamente, cuando este hombre sale a sembrar, y sale a sembrar metiendo obviamente su mano en el saco de las semillas y las va esparciendo. Pero en ese ejercicio, en esa acción de esparcir la semilla, ¿dónde está enfocado él? En ponerla o tirarla sobre el terreno que está preparado para eso. Pero en esa acción, inevitablemente hay semilla que cae ¿dónde? Fuera de ese terreno. Y en este caso cae de repente junto al camino, ¿no? Ahí está el campo y hay un camino junto al campo y cae ahí. Otra cae entre espinos, otra cae en pedregales. Entonces ahí va el sembrador y va haciendo eso. Y va pasando esto. Va cayendo semilla fuera de la buena tierra. Entonces, aquí sería importante, obviamente, identificar estos 4 terrenos. ¿Cuál es el primer terreno? El primer terreno es el camino, ¿no es cierto? Es el camino. ¿Y qué pasó cuando Jesús estaba sembrando ahí en el camino? Dice que la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó junto al camino? Dice que vinieron las aves, ¿no es cierto? Pero hay algo interesante porque Lucas añade algo que Mateo y Marcos no mencionan, que fue hollada. Entonces, esta semilla cayó ahí, fue hollada, ¿y qué vinieron? Las aves y la comieron. Ahora, son detalles importantes, ¿no? Hay que pensar que el camino que está junto al terreno donde tiene que ir la siembra está endurecido por el paso de personas, de, no sé, de carretas o quién sabe en ese tiempo. Está endurecido. Usted pone la semilla y la semilla queda en la superficie, nunca va a entrar en la tierra porque está endurecido. Entonces, ese es el primer camino. Y Jesús compara esto, como dice en el versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces esta semilla que cae junto al camino, ¿con qué la compara Jesús? Con aquellos que oyen la palabra, pero después viene Satanás y eso que fue, digamos, de algunas maneras sembrado, eso que le fue compartido de la palabra, viene Satanás y lo quita. ¿Qué hace esta persona? Desecha lo escuchado. Y aquí hay que hacer el ejercicio para ir al terreno práctico. ¿Qué puede pasar con una persona que de repente a un creyente comparte la palabra y esta persona la oye? Y algunas cosas uno le comparte y después la persona se va. ¿Qué puede pasar con esa persona? Vienen pensamientos racionales desde el punto de vista humano. Bueno, ¿será verdad? A lo mejor este vecino que es evangélico, de repente a lo mejor un poquito fanático.
a lo mejor exagera. Y puede, una serie de pensamientos pueden venir a la persona de otro tipo de pensamiento. ¿Y qué pasa con esa palabra que fue compartida? Ya, la desecha. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás, poniendo pensamientos de tal forma que la persona ahora desecha lo que le fue compartido. El siguiente terreno, el pedregal. El pedregal dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, pero no tenía humedad. Y aquí tengo que leer que en el caso de Marcos dice que esta semilla brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Entonces, cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. Entonces brotó rápido. Como no tenía raíz, vino el sol que le empezó a dar y se marchitó, se quemó y hasta ahí llegó. ¿Y con qué la compara esto? El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos, no teniendo raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, dice, se apartan. ¿Qué tipo de personas son estas? Son personas condicionales. Vienen buscando que no se les comparte, como ocurre en muchas iglesias, donde se comparte solo cosas lindas del Evangelio, pero no el mensaje completo. Entonces escuchan el mensaje y se entusiasman, les gusta. Dicen, no, esto me gustó, me está ayudando. ¿Y qué pasa después? Vienen las pruebas, vienen los problemas y dice, bueno, yo en realidad me acerqué a Dios, pero no para esto. Y después desaparecen. Entonces, son personas condicionales. Ese es el tipo de terreno aquí, el tipo de persona. El otro, entre espinos, dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados, ¿por qué? Por los afanes y las riquezas. Estos son aquellos que están enfocados en el materialismo. Entonces, oyen la palabra, pero como su enfoque no es Dios, no es Cristo, no es la cruz, no es el mensaje del Evangelio, la oyen, pero como su corazón, como dijo Jesús, no puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Y como su enfoque está ahí en realidad, lo que revela cuando se van y ya desechan la palabra, es porque siempre su enfoque ha sido ese. Ya no hay tiempo, ya no tengo tiempo. Sí, yo hice la oración y yo escuché, pero ya no tengo tiempo. Tengo que trabajar porque estoy trabajando en un proyecto y necesito arreglar la casa que me compré de allá en la playa en Miami. Entonces no tengo tiempo. Y el cuarto tipo de persona que dice, y otra parte cayó, el versículo 8, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Marcos y Mateo dicen a 30, a 60 y a 100 el que cayó en la buena tierra. ¿Quiénes son estos? El versículo 15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquí tenemos los cuatro terrenos. ¿No es cierto? El del camino, que finalmente desecha lo escuchado, porque viene Satanás y quita la palabra. El que está en el pedregal, ¿no es cierto? Que crece rapidito
brota rapidito, pero cuando vienen los problemas, adiós. Yo no me acerqué a Dios para esto. Ok. Son condicionales. Los que caen entre espinos, ¿no es cierto? Los espinos ahí ahogan la semilla, que crecieron más o menos juntos y ahogaron la semilla, ¿no es cierto? Como que empezó a brotar, pero la ahogó y después murió la plantita. No dio fruto, como dice Lucas. Porque ¿dónde está su enfoque? En el materialismo. Pero tenemos el cuarto terreno, que ahí la buena tierra, la buena semilla cayó ahí y dio, ¿qué dio? Fruto. Ese es, en realidad, usando este ejemplo que Jesús nos pone, ¿a quién identificamos como el verdadero discípulo? ¿Al primer terreno? ¿Al segundo terreno? ¿Al tercer terreno? ¿O al cuarto terreno? Ese, ¿por qué? Porque dio fruto. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre estos cuatro tipos de personas? Es interesante. Pero ¿sabe cuál es la similitud? En que los cuatro se parecen, en que todos oyen la palabra. Todos. Entonces el punto no está en oír. No, eso no hace la diferencia. Porque los cuatro terrenos, o los cuatro ejemplos que Jesús nos da usando estos terrenos, los cuatro oyeron la palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí vamos a poner 3 versículos en sus pantallas, los 3 al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Mire, lo que dice Mateo 13:23. Mateo 13:23 dice de la siguiente manera. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, ¿y qué dice después? Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mantenga en mente esa palabrita. Después que oye, ¿qué pasó con él? Entendió. Ahora, Marcos 4:20. Marcos 4:20 dice de la siguiente manera. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y dice, y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, Mateo menciona que la entienden, Marco menciona que la reciben. ¿Y qué dice Lucas? Lucas dice, 8:15, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, note, con corazón bueno y recto. ¿Qué pasa? Retienen la palabra oída y dan fruto. Ninguno de los otros terrenos dio fruto. El único que dio fruto es el que cayó en la buena tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia de el cuarto tipo de persona, el cuarto terreno? Es que no solamente oyó la palabra, porque todos los demás la oyeron. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuarto oye, recibe, entiende y la retiene. ¿Con qué actitud? Con un corazón bueno y recto. Y eso cuando uno lo lleva al terreno en la práctica, que uno quiere sembrar la semilla, uno se va a encontrar con personas que son algunos de estos terrenos. Inevitablemente. Nosotros queremos sembrar en el buen terreno. Queremos sembrar en aquellas personas que tienen un corazón bueno y recto. Pero nos vamos a topar inevitablemente con personas que no tienen esa actitud. O personas que de repente, wow, sí, me gustó. Voy a ir a la iglesia. Me gustó. Ah, qué bonito, qué lindo. Me gustan los cantos. Me gustan las cosas lindas que dicen. Y después de unas semanas le vinieron problemas. ¿Y qué pasó? Dejó de venir. Dejó de asistir. No, dijo, no. Yo creía que cuando yo me acercara a Dios,
las cosas me iban a ir mejor. No. Eso demuestra que la persona son condicionales o tienen otra motivación, el materialismo. Entonces, ahí vemos el ejemplo de Jesús y los 4 tipos de personas. Ahora, ¿cuál es el propósito de la enseñanza de Jesús aquí? ¿Qué es la semilla? Según lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí en el texto. ¿Qué es la semilla? La palabra. La palabra. Dice el versículo 13, capítulo 8, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. Esa es la semilla es la palabra. Ahora miren lo que dice Hechos 12:24. Hechos 12:24. Para tener más claridad que Jesús cuando está hablando aquí de la semilla en relación a la palabra, vamos a ver. Dice Hechos 12:24. Mire, hablando aquí, Hechos, hablando de cómo los discípulos de Jesús, no estoy hablando de los 12, estoy hablando de todos los que habían creído en Jesucristo como su Salvador, le habían reconocido como el Mesías prometido, como el Salvador, el que les permitía ahora tener una relación con Dios a través de Cristo. Entonces, todas estas personas, dice, iban por todas partes. Y el versículo 24 nos dice aquí en Hechos, dice, pero, ¿qué dice? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Se multiplicaba. Eso es lo que estaba pasando con la palabra. Cuando uno siembra una semilla, ¿qué espera que pase con esa semilla? Que se multiplique. Eso es natural. Eso está en el ADN de la semilla. Crecer, ¿dónde? ¿En el camino? ¿En los pedregales? ¿En las piedras? No, en la buena tierra. Cuando la semilla es plantada en la buena tierra, está en su ADN crecer, dar fruto y ¿qué más? Multiplicarse. Así funciona esto. Eso es como se llama hasta ahí, en el ADN de la semilla. Entonces, claramente, la semilla es la palabra de Dios. Y aquí vemos qué ocurre con esta semilla. Se multiplicaba. Y se lo he dicho en otras ocasiones. Cuando uno ve cómo el evangelio se extendió en el primer, segundo y tercer siglo, cuando uno ve un mapa de ese sector del mundo, es impresionante cómo el evangelio se fue expandiendo, extendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra llegaba a la vida de las personas y era natural. Después esa semilla que daba fruto en aquellos que realmente eran discípulos. ¿Qué hacían después ellos? Llevaban la semilla. Y así sucesivamente hizo que se extendiera. Entonces, teniendo claro que la semilla es la palabra, ¿cuál es el propósito de la enseñanza de Jesús? Primero, solo la buena semilla, hermanos, solo la buena semilla en la buena tierra da fruto. ¿Dice eso el texto o no dice eso el texto? ¿Alguien podría decir aquí, no, pastor, está equivocado? Porque sí puede dar en el camino. No, sí puede dar en el que cayó en pedregales. ¿Cuál es el otro terreno? Entre los pinos. Si alguien piensa así, yo digo, Señor, aquí salió alguien que sabe más que tú. Y no puede ser eso. Entonces, hermano, la verdad aquí, que solo la buena semilla, en la buena tierra da fruto. Ningún otro terreno más, ninguna otra semilla, ni la semilla adulterada da fruto. ¿Qué dice Mateo 13:23? Mateo 13:23 dice,
Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es importante entender esto. ¿Qué es la buena semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y qué a veces nosotros pretendemos sembrar? Nosotros a veces vamos sembrando nuestras opiniones. Vamos sembrando nuestras ideas. Le decimos a las personas cosas como, no, yo creo que tú estás mal. No, yo creo que tú tienes que dejar todos esos santos. No, yo creo que ese no es la semilla. La semilla, hermanos, es la palabra. Lo que nosotros tenemos que sembrar es la palabra. Por eso a veces las personas, cuando las abordamos con esa actitud y con esos comentarios o esos argumentos, ¿qué pasa con las personas? Se cierran y nosotros concluimos, no, la gente no quiere saber de Dios. La gente es dura. No es así. Es que usted está sembrando no la semilla, no la palabra. Usted está sembrando sus ideas. Ese es el problema. Ese es el problema, como pasó con un maestro ahí ¿cómo se llama? En la iglesia ahí en México, que estaba enseñando a los chicos, adolescentes. Él tenía la clase de adolescentes. Y para que tenga más o menos una idea de cómo funcionaba su manera de razonar, él venía de una iglesia legalista, donde las personas que eran disciplinadas se sentaban en una banca allá atrás, que era para todos los que estaban disciplinados. De ese tipo de iglesia venía, entonces él tenía esa mentalidad. Entonces cuando él llegó, después de un tiempo, obviamente, no inmediatamente, después de varios meses, él empezó a hacer clases de escuela dominical. Y cuando empezó a hacer clases de escuela dominical y tuvimos reunión de equipo, yo como encargado pastor administrativo del ministerio, empecé a preguntar cómo le está yendo con su clase y todo eso. Y el hermano dice, no, los adolescentes no quieren aprender de la palabra de Dios. Entonces la pregunta obvia para mí, por lo menos para mí obvia, es, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Entonces él dice, lo que pasa, voy a poner un ejemplo, no recuerdo exactamente el tema que él enseñaba, pero voy a poner un ejemplo porque era de este tipo. Estoy enseñando neumatología a chicos de 13 años, 12 años, neumatología. Ok. Y yo inmediatamente dije, no, está claro, para mí está claro, para él no está claro, pero está claro. Entonces después dice, y lo otro, bueno, los que llegan atrasados, los que llegan tarde a la clase, lo que le hago que hagan es que aplaudan. Es como un castigo por haber llegado tarde. Ya con ese segundo elemento yo dije, está claro. Entonces tuve que hacerle ver, hermano, el problema no son los chicos, el problema es usted. Porque usted, los chicos están respondiendo a algo que no encaja primero con el tipo de enseñanza que usted da a ellos. Ellos tienen otra edad, tienen otra necesidad. Esas clases son para un instituto bíblico, para gente ya, pero no para jóvenes de 13 años. Y eso del castigo es exponerlos. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que ellos están reaccionando a una forma errada de hacer las cosas. Lo mismo pasa cuando nosotros creemos, digo, no, la gente no quiere escuchar de Dios, porque yo le hablo de todo menos la palabra. No, usted comparta la palabra. ¿No? Como el hijo pródigo. ¿Cuánto se sabe la parábola del hijo pródigo? ¿Cuánto se sabe la parábola del, ¿cómo se llama?, del buen samaritano? Comparta eso nomás. O tome la Biblia y compártale un pasaje. Nada más. Deje que la palabra, que es la buena semilla, vaya haciendo su trabajo. Entonces, hermanos queridos, está claro, solo la buena semilla en la buena tierra da fruto. El verdadero discípulo es otro de los propósitos de la enseñanza de Jesús aquí. Entonces, lo primero es que solo la buena semilla en la buena tierra da fruto, ningún otro terreno más. Segundo, el verdadero discípulo, y esta es una enseñanza súper importante, el verdadero discípulo da fruto, o dicho de otra manera,
el fruto es evidencia del verdadero discípulo. Esto no, hermano, esto no tiene, no. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuando ellos se acercan y le preguntan, Señor, ¿y esta parábola? ¿Qué significa? Y el Señor Jesús le dice algo que parece que nosotros no hemos grabado, no hemos identificado. El Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes no entienden esta parábola. Porque si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender las demás, le dice. No la van a entender. ¿Y cuál es el gran problema aquí? Que lo que uno observa cuando escucha personas predicando este pasaje, uno dice, no entiende la parábola. Y si no entiende esa parábola, obviamente que las demás tampoco la entienden. Entonces, eso nos muestra que esta parábola es clave, es importante, es relevante. Porque aquí nos está diciendo que el verdadero discípulo da fruto. O dicho de otra manera, el fruto es evidencia del verdadero discípulo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué nos está enseñando esto? Que no existe, desde el punto de vista de la enseñanza de Jesús y de la palabra de Dios, no existen esos cristianos que dicen que un día levantaron la mano, hicieron la oración del pecador y no pasó nada en su vida. Nunca nacieron de nuevo. Y si usted quiere alimentar esa idea, lo único que está haciendo es empujando un poquito más a esa persona a una condenación eterna. Lo que usted debería hacer es preocuparse por esa persona porque no ve fruto. Nunca más vino a la iglesia. Como dijo una hermana ahí en la iglesia de Maipú, en Chile, dijo, sí, mi pariente, mi familiar hizo la oración, pero nunca pasó nada. Aquí el Señor Jesús está diciendo algo muy distinto. La buena semilla en la buena tierra da fruto. Eso es natural. Entonces, y por lo que dice Mateo 13, 19, 23, dice claramente, Mateo 13, 19, 23, el 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo sembrado en su corazón. Y el versículo 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Esto nos demuestra que entender, queridos, entender. Por eso a veces yo digo, cuando yo estoy hablando a una persona compartiendo la semilla, la palabra, y estoy hablando, y nunca me pregunto, ¿estará entendiendo lo que estoy diciendo? No, y la verdad es que uno se va con la sensación, porque después que usted gastó 30 minutos y usted dice, pero fui clarísimo, y después le pregunta a usted, ¿y qué le parece? Y la persona le dice, sí, qué bonito, porque todo el mundo es hijo de Dios y todos nos vamos a ir al cielo. Y uno dice, Señor, no entendió 30 minutos. ¿Y dónde enfocamos el problema? En la persona. Pero es que yo tengo que entender que la forma en que yo debo compartir la palabra debe ser de tal manera que yo me cerciore que la persona está entendiendo lo que estoy compartiendo. Porque entender es clave. Vemos aquí, el que no entendió, vino Satanás, quitó la semilla, pero el que entendió, dio fruto. Entonces, aquí, hermanos queridos, el propósito aquí no es enseñarnos, como algunos creen. Algunos dicen, no, hay que sembrar en todo terreno. Eso es lo que creen que es la enseñanza central de aquí, que hay que sembrar en todo terreno. Como es la intención, tengo que sembrar en todo terreno. No exactamente. No es la enseñanza central de aquí, sino más bien es mostrarnos que la semilla a veces caerá en terrenos que no darán fruto, que es diferente. Porque el sembrador cuando salió a sembrar, ¿dónde iba a sembrar? En la buena tierra. Que es inevitable que la semilla caiga en terrenos que no son la buena tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que de repente empezamos a compartir la palabra. Las personas,
no entienden, no tienen interés, no tienen como dice Lucas, no tienen un corazón bueno y recto, no están dispuestos a recibir. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no son la buena tierra. Entonces, si usted quiere insistir allí, es como tratar de sembrar en el camino. Usted va a gastar su tiempo cuando hay otras personas allá afuera que están esperando, están necesitando que alguien vaya para sembrar la semilla. Entonces, busque la buena tierra. Por último, entonces, la pregunta es, entendiendo todo esto, ¿qué define a un verdadero discípulo? Exactamente, que da fruto. Pero la pregunta es, ¿fruto de qué? Perdone por extenderme un poco, hermanos, pero necesito compartir esto. 1 Corintios 6:9, hermano. 1 Corintios 6:9. Mire, ¿qué define un verdadero discípulo? Que da fruto. Pero la pregunta es, ¿fruto de qué? Porque la palabra es la semilla, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la enseñanza contenida en la palabra es la que se empieza a manifestar en la vida del verdadero discípulo. Como es la palabra la que está siendo sembrada. ¿Qué va a ocurrir con el que es verdadero discípulo? Que el que recibe con corazón bueno y recto, el que entiende y empieza a dar fruto, es la palabra que está siendo sembrada que ahora empieza a manifestarse a través de la vida de esa persona. Como dice Pablo en 1 Corintios 6:9-11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Le está hablando a quién? A cristianos. Le está diciendo, pongan mucho cuidado en esto. Porque algunos parece que están confundidos aquí en esta iglesia. Dice, en la iglesia de Corintios, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasó con esta gente aquí? Con algunos en esta iglesia. Que eso es lo que eran. En esta lista. Eso es lo que eran. Pero ya no son eso. ¿Por qué? Porque la palabra que fue entrando empezó a manifestar el fruto. Su vida fue transformada. ¿Por qué? Por el hermanito Pedro. Porque el hermanito Pedro le decía, no, ya debe dejar de hacer eso. Y ahora tienes que comportarte de otra manera. No era el hermanito Pedro. Ni la hermanita, no sé, póngale el nombre que quiera. No, era la palabra. La palabra estaba entrando y la palabra es la que estaba haciendo el cambio. Porque esa es la semilla. ¿Entiende? Entonces, la palabra es la semilla y ¿cómo da fruto? Porque la palabra va empezando a hacer el trabajo. Y uno ve el cambio. También se multiplica. Apelando al ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Da fruto, pero se multiplica. Mire, apelando al ejemplo de Jesús, la semilla, ¿qué es lo que hace? Da fruto en la buena tierra. La planta, ¿qué pasa con cuando fue sembrada la semilla? Empieza a crecer. Crece la planta. Y cuando llegó un momento la planta que ya creció y dio fruto, ¿por qué? Porque el fruto que contiene la semilla. Después, ¿qué pasa con esa semilla? Esa semilla va otra vez a la buena tierra. ¿Y qué pasa? Produce otra planta. Esa planta crece, da su fruto, su semilla, y vuelve así a dar fruto. O sea, se multiplica. El verdadero discípulo, producto de la buena semilla, ¿qué hace? Comparte la palabra. ¿Dónde? En la buena tierra. ¿Y qué pasa?
produce otro discípulo, como dice exactamente Hechos 11, Hechos capítulo 11, dice de la siguiente manera. 11, 19, 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, fueron más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, dice aquí. Pero, dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyentes comunes y corrientes iban por estos diferentes lugares compartiendo la palabra. ¿Y qué pasaba? Gran número de personas creían. ¿Qué pasó con la palabra? Se multiplicaba. Lo importante, hermanos queridos, no es la cantidad. Porque dice a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es lo importante de lo que está Jesús enseñando así aquí? Es que un verdadero discípulo da fruto. El grado no es lo relevante. Lo relevante es que da fruto. No, yo que nunca voy a ser como Billy Graham. Alcanzar a miles. No. No, es que yo no voy a ser un cristiano como, no sé, como el hermano Pedrito, que es excelente cristiano. Él nunca falla. No. Pero usted está en la lucha. Y está viendo cambios en su vida. Y le ha compartido a una o dos personas. Y a una o dos personas vinieron a Cristo y se convirtieron. Lo importante es que da fruto. Eso es lo relevante. Pero da fruto con, como dice Lucas, con perseverancia. A diferente de los otros terrenos, que parecía que eran, pero no eran. Con perseverancia se mantiene en el tiempo, poquito a poco, dando pasos, a veces retrocediendo 2, avanzando 1, pero está avanzando. Eso es lo importante. Entonces, la reflexión de esta mañana es, haciendo tu reflexión personal, por favor, hazla, porque de esto depende tu eternidad. ¿Eres un verdadero discípulo? ¿O eres un religioso? Hoy día, hermanos, no con el ánimo de atacar, sobre todo del trasfondo que venimos la mayoría aquí, latinoamericano. En Latinoamérica, el catolicismo es el 90%, según ciertas estadísticas, o 80 o 70. Y hay templos llenos. Pero si tomamos esto que nos enseña el Jesús aquí, como que fuera una radiografía y vemos la situación de esas personas, ¿son verdaderos discípulos? Lo triste es que están ahí, creyendo que son y no son. ¿Y qué va a pasar con esas personas? ¿Dónde van a ir después que mueran? A una eternidad sin Cristo. ¿Y sabe lo triste? Que esa eternidad no tiene fin. Por lo tanto, hermanos queridos, eso tiene que ser una carga en nuestro corazón, porque la gente necesita entender que deben ser verdaderos discípulos, que dan fruto. Oremos. Señor, gracias Dios por poder darme la oportunidad de compartir esto, porque Señor, esto es vital.
Nosotros, Señor, debemos ser una iglesia no conocida, Padre Celestial, por ser evangélicos, no conocida por ser el tipo de cristiano que esta sociedad a veces entiende que es un cristiano. Esta sociedad, este mundo, necesita conocernos como una iglesia que somos discípulos, no del pastor Ricardo Fredes, no de algún otro líder, sino discípulos de Jesús. Él es Señor, Él es nuestro Salvador. Él murió en la cruz, Él dio su sangre y su vida para rescatarnos. Él es a quien debemos seguir y nosotros como iglesia debemos ser conocidos como discípulos. Y también, Señor, te ruego y te imploro, Dios, aquellas personas que están en medio nuestro, que todavía no han tenido un entendimiento de la salvación, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, use la palabra para llevarlo, Señor, a esa convicción. De esa manera, Dios, tengamos el gozo, la alegría, como en el cielo ocurre, Señor, que todos aquí son salvos y son hijos tuyos. Nadie, como es el deseo tuyo, nadie aquí se perderá. Todos irán a la eternidad junto a ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Bueno, esta vez vamos a despedirnos de una manera distinta. Voy a pedir al hermano Jacinto que pueda pasar adelante. Si alguna persona me ayuda con poner una silla aquí, por favor. Va a pedir al hermano Jacinto que pueda tomar asiento. Había otra persona que me comentó que no sé quién era, no recuerdo, pero bueno, no. Vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar por hermano Jacinto?
Claro. Entonces vamos a orar por él. ¿Me ayudas con abrir eso? Vamos a orar por él porque le van a hacer una cirugía. No sé si alguien más tiene una situación de salud que quisiera pasar adelante y orar por ella. ¿Ok? Póngame la silla nomás. Hermanos queridos, quiero decirle aquí, este acto no es un acto de un poder ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos esa práctica y esa costumbre. Oramos porque confiamos que es Dios quien tiene el poder. Nosotros no tenemos nada, nada de nada. Somos, como dice Pablo, vasos de barro. Pero vamos a orar por hermano Jacinto y Angie. Voy a pedir, hermano Carlos, si puede venir adelante también. Y acompañarme. Voy a poner aceite. Como dice Santiago, si hay alguien enfermo, únjale con aceite. Y también orar por Angie. Voy a pedir, hermano, como una forma de expresar que esperamos que Dios pueda manifestar su mano tanto sobre Angie como sobre el hermano Jacinto, que le proteja a él de su cirugía. Vamos a orar por él. Pedir, hermano Carlos, que pueda poner su mano sobre la cabeza del hermano Jacinto para orar por él, y yo voy a orar por los dos en realidad. Padre Celestial, venimos delante de ti, Dios, para clamar a ti, Señor, aquí en público, Señor. Entonces, Dios, eres tú quien está delante de los hermanos de la iglesia para, Señor, tú manifestar tu poder, porque, Señor, nosotros no tenemos nada. No usamos esto como una forma de hacer negocio con el Evangelio, Dios, porque, Señor, el Evangelio, Señor, es la sangre y el cuerpo de Jesús. No podemos hacer eso, Dios, con algo tan santo, Señor. Pero venimos delante de ti, Dios, para que tus obres, Dios, en el hermano Jacinto esta semana, que va a tener una cirugía, para que, Dios, tú tengas control de todo, que tú guíes a los médicos, que, Padre Celestial, podamos, después de su cirugía, darte la honra y la gloria a ti, porque tú nos has demostrado una vez más cómo tú cuidas de tus hijos, Señor. También oramos por Angie, Dios, por su salud. También oramos por ella. Padre Celestial, tú sabes lo que ella está pasando, lo que ella necesita y lo que ella también va a experimentar, Dios, durante unos días más, Señor. También oramos para que ponga, Señor, manifieste tu control sobre toda la situación, Señor, para que así, Padre Celestial, también podamos después, como iglesia, gozarnos, Dios, y dar testimonio al mundo, Dios, que nosotros como iglesia creemos en el Dios único, vivo y verdadero. Oramos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.